Estamos viendo el proyecto de redención de Dios a través de varias historias de la Biblia. Vimos primero la historia de la creación, donde vimos que Dios tiene autoridad sobre todo lo creado. Y vimos también que Él creó al hombre y a la mujer de una manera muy especial. Pero después vimos que el hombre y la mujer pecaron y con eso perdieron su relación con Dios, se afectó su relación el uno con el otro y con toda la creación. Pero Dios les dio la promesa de que Él iba a resolver este problema. Después pasamos a otra historia que pasa muchos años después, donde nos dice que las personas que vivían, los descendientes del primer hombre y la mujer, llegaron a tal grado de maldad que Dios decide destruir todo por medio de un diluvio. Pero salva a una familia, la familia de Noé, y al final del diluvio les hace la promesa de que nunca más va a volver a destruir la tierra de esta manera. Después de esto pasan muchos años y la siguiente historia que vimos fue la de Abraham, un hombre con el que Dios hizo un pacto muy especial. Le prometió que le iba a dar una gran descendencia, que iban a llegar a ser una gran nación y que les iba a dar una tierra donde ellos iban a vivir. Y más importante, le dijo a Abraham que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. La descendencia de Abraham crece mucho y llegan a vivir al país de Egipto. Pasan muchos años, y los egipcios esclavizan a los israelitas. Y por eso los israelitas claman a Dios pidiendo libertad. Y Dios lo va a hacer a través de Moisés. Esa es la historia que un muy buen amigo mío, Juan Gaona, les va a contar el día de hoy. Bien, como ya Carlos, mi buen amigo y maestro, comentó, esta historia trata acerca de cómo Dios libera a su pueblo en la tierra de Egipto. El pueblo de Dios había sufrido hambre en ese entonces y ellos fueron a la tierra de Egipto para vivir ahí por algún tiempo. Esta es la historia que trata acerca de la liberación del pueblo de Dios. Pero para poder continuar me gustaría hacerles un par de preguntas en la que me gustaría enfocar esta historia. La primera pregunta es, ¿ustedes han experimentado algún milagro en sus vidas? Y si lo han experimentado, ¿ustedes creen que Dios puede darnos seguridad y libertad? Bien, pues déjenme les cuente esta historia. Los descendientes de Abraham se habían multiplicado tanto. En aquel entonces, un gran hambre azotó la tierra y el pueblo de Dios se fue a morar en Egipto. Por mucho tiempo vivieron en paz, en seguridad en ese lugar. Pero cuando se levantó un rey que no los conocía, tuvo temor de ellos porque eran muchos. Así que el rey decidió esclavizarlos y decidió maltratarlos. El pueblo de Dios clamó por libertad al Señor diciendo, Dios, libéranos de esto. Dios envió a un hombre que se llamaba Moisés. Dios le dijo a Moisés, ve a hablar con el rey de Egipto y dile que deje salir a mi pueblo. Dios le dijo, yo voy a hacer que este rey se vuelva terco, que no los va a dejar salir. Dios envió 10 severas plagas a Egipto. La 10ª plaga fue más severa que todas. En ella Dios le dijo a Moisés, voy a destruir a todos los primogénitos de Egipto, pero dile a mi pueblo que escoja un cordero de 1 año, que lo sacrifiquen y con la sangre lo rocíen a los lados de la puerta y por arriba de la puerta, para que así el ángel no entre en las casas donde estén rociado con la sangre de este cordero. El pueblo de Dios hizo como Moisés le pidió, como Dios le pidió a Moisés. Ellos sacrificaron un cordero y con la sangre rociaron la puerta por la parte de arriba y a los lados. Y así ellos estuvieron seguros en aquella noche. Todos los primogénitos de Egipto murieron. Y en esa noche, el rey de Egipto dejó salir al pueblo de Dios para que se fuera a adorarlo. Dios le dijo a Moisés, yo voy a hacer que el rey se vuelva terco, que los va a perseguir, pero yo le voy a mostrar mi poder, que voy a destruir a todo su ejército. Y precisamente cuando ya el pueblo de Dios estaba en la orilla del mar, vieron que el ejército de Egipto venía atrás de ellos, empezaron a clamar y tuvieron temor.
y le empezaron a decir a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto para que viniéramos a morir aquí? ¿Acaso no era mejor morir allá en la tierra de Egipto? Moisés clamó al Señor y le dijo: Dios, pues ayúdanos. Y Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche hacia adelante, dile al pueblo que continúe hacia adelante. Y mientras Moisés hacía esto, el ángel de Dios que los cuidaba en el día, se puso atrás de ellos, enfrente del ejército de Egipto, como en una columna de fuego. Y Moisés extendió sus brazos en el mar y lo dividió en dos. Y el pueblo de Dios pasó por en medio del mar en seco. Cuando terminaron de cruzar al otro lado, Moisés también, el ejército de Egipto venía atrás de ellos y Dios le dijo a Moisés: vuelve a extender tus brazos. Y Moisés lo hace y las aguas que se habían dividido en dos ahogó a todo el ejército de Egipto. Esta es la historia de cómo Dios liberó a su pueblo. Bien, pues déjenme que les cuente nuevamente la historia por segunda vez. Los descendientes de Abraham se habían multiplicado tanto. En aquel entonces, la tierra estaba pasando por un hambre tremendo. Ellos entonces se fueron a Egipto para vivir ahí, pero cuando se levantó un rey que no los conocía, al verlos que eran muchos, tuvo temor de ellos y los empezó a esclavizar y a maltratar. El pueblo de Dios clamó por libertad y Dios envió a Moisés para que hablara con el rey de Egipto y le dijera que dejara salir a su pueblo. Dios le dijo a Moisés: yo voy a hacer que este rey se vuelva terco. Dios envió 10 plagas a este país. La 10ª plaga fue la más severa porque todos los primogénitos iban a morir. Pero Dios le dijo a Moisés: pero dile a mi pueblo que escojan un cordero de un año, que lo sacrifiquen y con la sangre rocíen en la parte de arriba de la puerta y a los lados, para que así la muerte no los toque a ellos. Y efectivamente el pueblo de Dios hizo como Él lo pidió. Las personas sacrificaron un cordero aquella noche, con la sangre lo rociaron en la parte de arriba y en la parte de los lados de la puerta, y así ellos estuvieron seguros. En aquella noche el rey de Egipto dejó salir al pueblo de Dios. Pero Dios le dijo a Moisés: yo voy a hacer que este rey se vuelva terco, los va a perseguir, pero yo le voy a mostrar mi poder porque voy a destruir a todo su ejército. Y efectivamente, cuando ya el pueblo de Dios se encontraba a la orilla del mar, vienen atrás de ellos el ejército de Egipto. El pueblo de Dios empieza a tener miedo y empiezan a clamar a Dios y le dicen a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Solo para venir a morir aquí? Entonces Moisés clamó al Señor y le dice: Dios, pues ayúdanos. Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche hacia adelante. Mientras Moisés hacía esto, el ángel de Dios, que los cuidaba en el día y en la noche, se puso enfrente del ejército de Egipto y los detuvo como en una columna de fuego. Y Moisés extendió sus brazos en el mar y el mar se dividió en dos y el pueblo de Dios pasó en seco en medio del mar. Cuando cruzaron al otro lado, Dios nuevamente le dijo a Moisés: vuelve a extender tus brazos para que las aguas se vuelvan a juntar. El rey y su ejército venía atrás de ellos también queriendo pasar en seco, pero cuando Moisés extiende su brazo, las aguas se vuelven a juntar y todo el ejército de Faraón pereció en ese tiempo. Esta es la historia de cómo Dios liberó a su pueblo. Vamos a repasar un poco la historia. ¿Cómo fue que el pueblo de Dios llegó a Egipto? ¿Quién era Moisés? Dios le dice a Moisés que vaya a Egipto, pero ¿qué va a hacer Dios con el rey de Egipto? ¿Cuántas plagas envió Dios a Egipto? ¿Cuál de las 10 plagas fue la más severa?
¿Cómo es que Dios liberó a su pueblo? ¿Qué le pidió Dios a su pueblo que hiciera en esa noche cuando envió la 10ª plaga? En esa noche el rey de Egipto los dejó salir, pero los dejó verdaderamente libres. Cuando el pueblo de Dios estaba ya a la orilla del mar, ¿qué es lo que pasa? El pueblo de Dios pasó en seco hasta el otro lado. El ejército de Egipto quiso hacer lo mismo. ¿Qué es lo que le pide Dios que haga Moisés nuevamente? ¿Y qué vemos allí? Bien, me gustaría que pensáramos un poco en esta historia. ¿Ustedes creen que era necesario sacrificar un cordero para que el pueblo de Dios estuviera a salvo? ¿Qué es la Pascua? ¿Cómo podemos aplicar esta historia a nuestras vidas? Analicemos esta pregunta. ¿Tiene alguna importancia la Pascua para nosotros hoy en día? Y si lo tiene, ¿qué tan seguro te sientes tú? Que Dios te bendiga.